El tribunal analizó la controversia entre las partes sobre alegadas irregularidades relacionadas con la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas, actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación de culpables, demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, fragmentación de las investigaciones, falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con irregularidades, y negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo. Alegadas irregularidades en la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas. La Corte observa que el 1 de mayo de 2005 la Procuraduría de Chihuahua contrató al equipo argentino de antropología forense con el fin de asesorar en la identificación de restos de mujeres no identificadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua, así como también la revisión de casos en los que los familiares de las víctimas expresan dudas sobre la identidad de los restos que han recibido. Teniendo en cuenta las conclusiones elaboradas por el equipo argentino de antropología forense respecto al presente caso, la prueba obrante en el expediente y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, el tribunal se referirá a las irregularidades que se presentaron en el hallazgo de los cuerpos, la custodia de la escena del crimen y en la recolección y manejo de evidencias, la práctica de autopsias y la práctica de pruebas de ADN, identificación y entrega de los restos. Irregularidades en la elaboración del informe de hallazgo de los cuerpos, preservación de la escena del crimen y en la recolección y manejo de evidencias. La comisión alegó que el acta de levantamiento de los cadáveres no señala los métodos utilizados para recolectar y preservar la evidencia y que las autoridades asociaron algunos elementos de evidencia con determinados cadáveres en razón de su cercanía con los cuerpos, siendo que todo esto se encontró en un espacio amplio. Los representantes alegaron que las autoridades no rastrearon debidamente el lugar. Agregaron que del conjunto de objetos y evidencias observados en el lugar, no hubo mayores resultados que la tipificación sanguínea de algunos, sin que posteriormente se confrontaran con otros elementos y con los cuerpos. Asimismo, la comisión y los representantes sostuvieron que no se hizo constancia o identificación del lugar donde quedaron resguardadas las evidencias, ni de los funcionarios a cargo de las mismas. Los representantes agregaron que no hay un orden ni una secuencia para marcar las evidencias encontradas, lo cual resultó en contradicciones e inconsistencias en los resultados de los dictámenes periciales. Entre las irregularidades reconocidas por el Estado durante la primera etapa de las investigaciones se encuentran la inapropiada preservación del lugar del hallazgo, la no adopción de medidas necesarias para que la escena del crimen no fuera contaminada, el procesamiento no exhaustivo de las evidencias recabadas y la no realización de diligencias periciales sobre los indicios probatorios. Este tribunal ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este sentido, la Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia, identificar a la víctima, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. Además, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo, todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas. Examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada.
El protocolo de Menasoro establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma. En el presente caso, el 6 de noviembre de 2001 se hizo el levantamiento de los cadáveres de las 3 víctimas. La información en el expediente ante la corte indica que una llamada de un trabajador de la construcción que cruzaba el terreno a pie para recortar distancia alertó sobre la existencia de los cuerpos. Sin embargo, esa información, ni ninguna otra relacionada con las circunstancias del hallazgo, fue hecha constar en el informe judicial respectivo. Tan solo consta que el agente del Ministerio Público inició la investigación a raíz de una llamada telefónica del radiooperador de la Policía Judicial del Estado. En la fe ministerial de 6 de noviembre fueron reseñadas un total de 26 evidencias e indicios. Sin embargo, estas no son, a excepción de una, las evidencias que figuran en las 3 actas de levantamiento de cadáver, cada una de las cuales señala evidencias distintas sin que se observe la ubicación de las mismas, la relación entre ellas y su relación con la fe ministerial. Otras evidencias fueron encontradas el 7 de noviembre de 2001, al hacer el levantamiento de los otros 5 cadáveres. Sin embargo, el listado de las evidencias recogidas el 7 de noviembre es igual al elaborado el 6 de noviembre. Además, en las actas de levantamiento de los otros 5 cadáveres también constan otras evidencias distintas a las anteriores, sin que se demuestre en el expediente la ubicación de las mismas, la relación entre ellas y con la fe ministerial. Con posterioridad a la recolección de evidencias efectuadas el 6 y 7 de noviembre, los familiares de las víctimas hicieron 2 rastreos entre el 24 y 25 de febrero del 2002 para recabar prueba adicional en el lugar del hallazgo de los cuerpos. Encontraron un número significativo de evidencias. El inventario de las evidencias recolectadas incluye prendas de vestir, 9 piezas de calzado y 11 objetos diversos entre los que se encontraba una placa de vehículo fronterizo y un permiso municipal provisional. También se incluían cabellos, restos hemáticos, vestimenta de las posibles víctimas, trozos de plástico, envases diversos, muestras de tierra, restos óseos, entre otros. No se señala quiénes eran los funcionarios responsables de estas muestras, a dónde fueron enviadas y en qué condiciones fueron conservadas. Algunas de estas evidencias permanecieron más de 6 años sin ser analizadas. En efecto, el 22 de noviembre de 2007, en el marco de la organización de cajas con evidencia respecto a casos tramitados en Ciudad Juárez, fue encontrada una caja con muestras de cabello y huesos de las víctimas, sin indicación alguna respecto a por qué dicha evidencia se encontraba en ese lugar y sin indicación sobre procedimientos establecidos para proteger dichas evidencias, es decir, sin debida cadena de custodia. Sobre este punto, el Manual de Naciones Unidas indica que la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso. La cadena de custodia puede extenderse más allá del juicio y la condena del autor, dado que las pruebas antiguas, debidamente preservadas, podrían servir para el sobreseimiento de una persona condenada erróneamente. La excepción la constituyen los restos de víctimas positivamente identificadas que pueden ser devueltos a sus familias para su debida sepultura, con la reserva de que no pueden ser cremados y que pueden ser exhumados para nuevas autopsias. El tribunal concluye que en el presente caso se presentaron irregularidades relacionadas con la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cadáveres, la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades, el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, y los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la cadena de custodia. Además, la Corte observa que este caso no es el único en el que se han denunciado negligencias en la recolección de evidencias. En efecto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez indicó que entre 1993 y 2005 frecuentemente los dictámenes periciales, fundamentalmente los de criminalística de campo, no correspondían en su contenido a las constancias ministeriales practicadas en el lugar de los hechos por el agente del Ministerio Público respectivo.
Además, se cometían muchos errores en la preservación de la escena del crimen, destrucción de evidencias e irregularidades en la preservación y análisis de evidencia. Irregularidades en la realización de autopsias. Los representantes alegaron que las conclusiones respecto de la causa de muerte de las víctimas no son claras y no ofrecen certeza. Igualmente, destacaron que las autoridades no ordenaron los exámenes correspondientes y que tomaron muestras de órganos para realizar exámenes, pero se desconocen los resultados de los mismos y la ubicación de la muestra. El Estado reconoció el impropio proceso de identificación de los cuerpos y de determinación de la causa de muerte. La Corte resalta que las autopsias tienen como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo, tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genital y paragenital en búsqueda de señales de abuso sexual. En casos de sospecha de violencia o abuso sexual, se debe preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima. Asimismo, el Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido, proteger las manos del cadáver, registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto. En el presente caso, un perito del equipo argentino de antropología forense que analizó la autopsia de la joven Herrera señaló que esta no era completa, que se omitieron tanto las anotaciones respecto a lesiones en el sistema óseo y falta de piel, como la realización de estudios para determinar otros indicios. No se describieron el periodo de la putrefacción, la macroscopía de los órganos internos, ni se realizó el tiempo craneano, es decir, no hay apertura del mismo. Las autopsias no anexaron fotografías ni radiografías que se han debido tomar, ni hicieron referencia a ellas. Similares conclusiones se pueden establecer respecto a las demás autopsias a partir de la prueba disponible ante la Corte. Tampoco documentaron la realización de exámenes específicos en búsqueda de evidencias de abuso sexual, lo cual resulta particularmente grave debido al contexto probado en el presente caso y a las características que presentaban los cuerpos al momento de su hallazgo. La Corte constata que estas negligencias no son aisladas sino que forman parte de un contexto en Ciudad Juárez, según el cual en gran parte de los expedientes analizados no se apreció que se haya solicitado, ni que corra agregado en actuaciones, dictamen pericial alguno para la búsqueda de fibras en las ropas de las víctimas, a efecto de una posterior confrontación, lo anterior, incluso, en los restos humanos u osamentas de víctimas no identificados. Según un informe de Amnistía Internacional de 2003, las autopsias no se llevaban a cabo conforme a los estándares necesarios para contribuir al esclarecimiento de los crímenes, ni tampoco se exponen los medios utilizados para llevar a conclusiones, como por ejemplo, la estatura, tipo de muerte o la posible hora o fecha de muerte. Asimismo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez hace referencia a que se detectó que en algunos casos, dichos dictámenes establecen fechas en las que está plenamente acreditado que las víctimas todavía se hallaban con vida. Además, la testigo Doretti afirmó que muchos expedientes de homicidio no contenían información sobre la ubicación final de los restos después de su paso por el servicio médico forense, incluyendo tanto aquellos que fueron entregados a sus familiares, como los que fueron inhumados como restos no identificados en panteones municipales o depositados en dicho servicio. Alegadas irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos, la comisión y los representantes aludieron a contradicciones e inconsistencias en los resultados de identificación de los restos. El Estado reconoció la falta de una determinación científica e irrefutable de la identidad de las tres víctimas en un primer momento. La Corte analizará a continuación irregularidades en la asignación de los nombres a los cuerpos encontrados, la entrega incompleta de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva, y las controversias relativas a los análisis de ADN. Inicial asignación arbitraria de nombres a los cuerpos.
La comisión y los representantes alegaron que la asignación inicial de los nombres en los cuerpos fue arbitraria. Los representantes, además, indicaron que al momento en que se dictó auto de formal prisión en contra de 2 inculpados, cada uno de los cuerpos tenía nombre y apellido, a pesar de que no hubieran aparecido nuevas evidencias o pruebas científicas que llevaran a esa conclusión. Sobre la relevancia de una identificación de las víctimas según las reglas de debida diligencia, el perito Castresana Fernández señaló lo siguiente: iniciada la investigación, cuando es necesaria la identificación de la víctima, los procedimientos adecuados técnico-forenses cobran relevancia como quiera que de acuerdo a las condiciones de hallazgo de los cadáveres o restos humanos. No es posible muchas veces realizar identificación en forma visual, directa o por fotografía, o por las prendas de vestir y efectos que llevaba la víctima. En estos casos, la identificación por medios científicos como los sistemas antropométrico, dactilar, geométrico de Matellos, biométricos, ADN, antropología forense, odontología forense, etc., requieren de laboratorios especializados con la acreditación y el reconocimiento internacional que garanticen la fiabilidad de los procedimientos y la idoneidad de los profesionales que realicen las pruebas. Respecto a la asignación arbitraria de nombres, el testigo Maynés Grijalva declaró que la identidad de los cuerpos dada por el procurador se desprendió de la confesión de los detenidos. Asimismo, el equipo argentino de antropología forense señaló que se solicitó que 4 de las 8 osamentas recuperadas, incluyendo las 3 víctimas, fueran comparadas solo con una desaparecida. El equipo argentino de antropología forense agregó que los oficios en los que se realiza esta solicitud y el expediente consultado no especifican la razón por la que ciertos cuerpos se comparan específicamente solo con ciertas mujeres desaparecidas a 1 y 2 días del hallazgo. El Estado no controvirtió las precisiones de hecho efectuadas por dichos testimonios y documentos, razón por la cual el tribunal da por probadas estas irregularidades relacionadas con la asignación arbitraria de identidades. Entrega de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva. Los estándares internacionales exigen que la entrega de restos ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se haya conseguido una identificación positiva. El protocolo de Minnesota establece que el cuerpo debe ser identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos. En el presente caso, a pesar de haberse ordenado la realización de diversos dictámenes periciales, incluyendo unos basados en la superposición cráneo-rostro y la realización de pruebas de ADN, al momento de la entrega de los cuerpos el Estado solo contaba con las opiniones que algunos familiares emitieron respecto a algunos datos físicos generales y al reconocimiento de vestimenta. En efecto, en el caso de la joven González, el 15 de noviembre de 2001 su hermana señaló que la había reconocido por una muestra de cabello, una uña, una bata y una blusa, así como por un relleno dental. El cuerpo fue entregado a los familiares ese mismo día. En el caso de la joven Herrera, el 16 de noviembre de 2001 fue reconocida por su hermano y por su padre a través de la ropa que encontraron en el lugar del hallazgo de los cadáveres. Ese mismo día les fue entregado el cuerpo a los familiares. Sobre este caso el equipo argentino de antropología forense consideró que al entregarse los restos a los familiares no se contaba aún con suficientes elementos para establecer una identificación positiva. En el caso de la joven Ramos, el 22 de marzo de 2002 su madre señaló que reconoció el cuerpo de su hija por un brasier y unos huaraches sandalias que le mostraron. Asimismo, indicó que le preguntaron si su hija tenía una fractura en el brazo, a lo que respondió afirmativamente. Esta identificación fue ratificada por el tío de la víctima al reconocer los rasgos que le fueron descritos y la fractura en el brazo. Ese mismo día les fue entregado el cuerpo. Después de haber entregado los cuerpos a los familiares, la Oficina de Servicios Periciales de Chihuahua emitió dictámenes en materia de craneometría y odontología y determinó coincidencia en relación óseo-facial y características en dientes al comparar fotografías de las víctimas, su cráneo y su dentadura. En relación con la utilización de esta metodología de superposición cráneo-rostro, la prueba pericial obrante en el expediente indica que debe estar complementada con otros dictámenes para llegar a una identificación positiva. El peritos no precisó que ningún antropólogo forense responsable utiliza esta técnica como medio de identificación positiva.
Por ejemplo, en el caso de la joven Herrera, la testigo Doretti precisó que el análisis de superposición cráneo-foto debería haber sido reforzado por un análisis genético completo previo a la entrega de los restos. Al respecto, la testigo precisó que esta entrega de los restos generó que un dictamen genético realizado casi un año después ofreciera resultados inconclusos debido a la poca información genética recuperada. Además, el equipo argentino de antropología forense indicó que en octubre de 2013 solicitaron nuevos análisis genéticos para los otros casos de Campo Algodonero. Sin embargo, los restos de las víctimas del presente caso no se analizaron posiblemente porque ya habían sido entregados a sus familias y las muestras tomadas en septiembre del 2002 se agotaron en los análisis del 2002. La Corte concluye que el reconocimiento efectuado por parte de familiares no era suficiente para una identificación positiva, así como tampoco lo eran las pruebas cráneo-rostro. Además, la Corte constata que la entrega de cuerpos fue realizada antes de que existiera certeza sobre la identidad de los mismos, lo cual generó mayores dificultades en el proceso posterior de identificación a través de muestras de ADN. Con todo, el tribunal observa que la identificación final de la joven Ramos se logró entre el 18 de octubre de 2005 y el 16 de marzo de 2006. Luego de que el equipo argentino de antropología forense efectúa un segundo examen de ADN a una clavícula que su familia conservaba. El 15 de marzo de 2006 la madre de la joven Herrera compareció ante el Ministerio Público a fin de expresar su deseo de no continuar con el cotejo de ADN, manifestando su conformidad con la identificación efectuada previamente. Los familiares de la joven González indicaron su conformidad con la identificación inicial. Controversias relativas a los análisis de ADN. La comisión y los representantes alegaron que los resultados de las muestras de ADN fueron entregados 2 años después y que no se pudieron obtener perfiles genéticos completos. El Estado argumentó que la tardanza en los resultados de ADN no obedecía a negligencia por parte de la autoridad ministerial local sino al procedimiento que dichos peritajes requieren. En el presente caso se realizaron 3 dictámenes genéticos en 2002. En un dictamen de septiembre de 2012 concluyó que no existía relación genética entre el cuerpo identificado como el de la joven Ramos y su familia, lo cual contradecía las conclusiones establecidas por los exámenes antropológicos. En otro análisis genético realizado en octubre de 2002, se determinó que la joven Ramos no presentaba parentesco con 2 familias analizadas y se determinó probable relación de parentesco genético de una osamenta con la familia Herrera. En el caso de la joven González, no se pudo confrontar con su familia debido a la ausencia de perfil genético en su osamenta. Sobre estos resultados el equipo argentino de antropología forense indicó que el hecho de que se haya concluido que 2 de los perfiles genéticos de 2 osamentas pertenecen a una misma persona exigía nuevas muestras de los restos para poder ratificar o rectificar el diagnóstico. Adicionalmente, el equipo argentino de antropología forense criticó que no todos los restos fueron comparados contra todos los familiares de las 8 familias. Respecto al caso de la joven Herrera, el equipo argentino de antropología forense señaló que la conclusión de uno de los análisis era insuficiente para establecer una relación genética y que no consta en el expediente la cadena de custodia de las muestras de los restos mencionados que se analizan en este primer análisis genético. La Corte constata que existieron irregularidades en la aplicación de las pruebas genéticas y que éstas solo tuvieron un resultado parcialmente positivo para el caso de la joven Herrera. Para el caso de la joven González no se tuvo ningún resultado, mientras que para el caso de la joven Ramos los resultados contradijeron la identificación ya realizada por los familiares y el dictamen cráneo-foto. En lo que respecta al alegato referente al excesivo tiempo que tomó la realización de las mencionadas pruebas, no se ofreció argumentación sobre prueba que permita concluir sobre demoras irrazonables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera que el presente caso se relaciona con lo verificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en otros casos similares. Dicha oficina constató la falta de toma de muestras de ADN a las víctimas, a las desaparecidas y a los respectivos familiares. Cuando estos se realizaron, muchos mostraron resultados distintos a las identificaciones iniciales. En este sentido, los resultados de análisis genéticos obtenidos eran en algunos casos contradictorios entre sí. Un laboratorio, por ejemplo,
obtiene un resultado positivo entre determinados restos y una determinada familia, mientras que otro laboratorio obtiene resultados negativos al realizar la misma comparación. Tampoco se utilizaban soluciones posibles, tales como junta de peritos para revisar las opiniones divergentes y tratar de proporcionar mayores elementos de análisis. Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el tribunal concluye que se presentaron irregularidades relacionadas con falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, contradicciones e insuficiencias de las autopsias y irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos. Alegadas irregularidades en la actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación de culpables. La comisión alegó que se acusó como responsables de los asesinatos a los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Mesa en adelante el señor García y el señor González, a pesar de que no tenían una relación evidente con los hechos y que su detención se realizó de manera arbitraria y sus confesiones de culpabilidad fueron extraídas bajo tortura. Los representantes concordaron con la comisión y agregaron que el procurador ordenó armar el expediente y fabricar culpables para evitar la presión social. Asimismo, señalaron que el señor González falleció en la cárcel después de una operación por una hernia, la cual se relacionaría con la tortura padecida. La comisión y los representantes agregaron que los abogados defensores de los señores García y González fueron asesinados en circunstancias aún no aclaradas y que sus familiares habrían recibido amenazas, lo cual motivó la adopción de medidas cautelares en su favor. El Estado manifestó que la Corte únicamente puede conocer de las presuntas violaciones por la muerte de las 3 víctimas y no respecto al proceso penal seguido en contra de los señores García y González. Asimismo, el Estado señaló que la hipótesis de la probable responsabilidad de dichos señores no puede ni debe ser considerada como una fabricación de culpables, sino que se trató del resultado del análisis de varios elementos de convicción que permitían en ese momento presumir su participación directa en los homicidios. Sin embargo, el Estado reconoció que la investigación contra dichos señores hizo que no se agotaran otras líneas de investigación y que la determinación de la no responsabilidad penal de esos 2 señores generó en los familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo. Respecto al alegato de incompetencia señalado por el Estado, la Corte reitera lo señalado en la resolución de 19 de enero de 2009, en el sentido de toda la prueba obrante en el expediente en torno a lo ocurrido con los señores García y González puede ser utilizada como prueba relevante al momento de evaluar las supuestas falencias en las investigaciones llevadas en el fuero interno sobre la muerte de las 3 víctimas. Al respecto, luego del hallazgo de los cuerpos en el campo algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001, los señores García y González fueron detenidos el 9 de noviembre de 2001. En sus declaraciones iniciales aceptaron haber cometido los crímenes y describieron la forma como los habrían realizado. Sin embargo, el 12 de noviembre del 2001, al ser escuchados en declaración preparatoria, señalaron que la confesión que habían hecho se originaba en actos de tortura que habían recibido y en amenazas contra ellos y sus familiares. El 5 de febrero de 2002 el abogado del señor González murió por disparos a manos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, en circunstancias aún no aclaradas. Ese mismo día, según un informe de Amnistía Internacional de 2003, la esposa del señor García fue amenazada por 2 hombres no identificados. El 8 de febrero de 2003 el señor González falleció en el centro penitenciario donde se encontraba recluido, horas después de una intervención quirúrgica. El 13 de octubre de 2004 el juez tercero penal del Distrito Judicial Bravos condenó al señor García a 50 años de prisión como responsable de los homicidios en el campo algodonero. El juez señaló que la retractación de los inculpados no produce ninguna convicción porque son el resultado de reflexiones de mayor meditación sobre las consecuencias que trae el reconocimiento de la comisión de un delito o, bien sugerencias de asesores. El juzgado agregó que las huellas de violencia encontradas en sus cuerpos no pueden ser la razón por la cual hayan estampado sus firmas en sus primeras declaraciones.
El 14 de julio de 2005 la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua revocó la decisión de primera instancia por falta de prueba en contra del señor García. Asimismo, dicha sala señaló que para detener e inculpar al señor García se utilizó una averiguación previa relacionada con hechos totalmente distintos ocurridos en 1999, lo cual de ninguna forma era determinante para ordenar su detención. Finalmente, se constató que no hubo orden judicial de detención cuando perfectamente se hubiera podido lograr. A partir de lo anterior, la sala señaló que la detención de los señores García y González fue arbitraria. En relación con las confesiones efectuadas, la sala señaló que resulta difícil creer que, conociendo sus derechos a la no autoincriminación, ambos inculpados hubieran relatado en forma tan minuciosa su participación en los hechos y que incluso hubieran aceptado los hechos de 1999 sin que nadie les preguntara al respecto. También se aludió a la contradicción que existe entre las confesiones y las autopsias, de tal forma que las confesiones de los dos inculpados se elaboraron para coincidir con las fechas de las desapariciones de las mujeres que se dijeron ofendidas. Cabe resaltar que en 2003 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México consideró que no existe momento alguno en que hubiera quedado detallado, o bien, constancia que permita al menos presumir que las lesiones fueron autoinfligidas, y si existen en contrapartida, las afirmaciones de que fueron objeto de tortura, por lo cual, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, quedó acreditado que fueron objeto de sufrimientos graves para que rindieran una confesión sobre un delito. Además, precisó que la defensa aparece en una labor que dista de la que debe realizarse en términos constitucionales, toda vez que incluso en una parte de la confesional complementa la respuesta de sus defendidos para lograr una mejor inculpación. Por su parte, el equipo argentino de antropología forense resaltó irregularidades relacionadas con el hecho de que solo se les haya enseñado fotovolantes de 8 mujeres desaparecidas, siendo que había más mujeres desaparecidas en esa fecha. Justamente los fotovolantes que se les presentaron, constituyeron la lista final de víctimas de Campo Algodonero dada oficialmente. Es notoria la similitud de sus declaraciones con el contenido de documentos oficiales, como por ejemplo los fotovolantes y las autopsias, recordaban con mucha precisión datos físicos y de vestimenta de cada una de sus víctimas, a más de un año y meses de algunas desapariciones y que además recordaban lo mismo. Asimismo, el equipo argentino de antropología forense consideró que dado el nivel de contradicción en los peritajes rendidos, no había explicación sobre su valoración en la sentencia de condena. La Corte recuerda que los señores García y González no son las víctimas respecto de quienes se está determinando la existencia de presuntas violaciones a la Convención. Sin embargo, la información respecto a las irregularidades en la investigación es fundamental para valorar el acceso a la justicia que tuvieron las madres y demás familiares de las 3 mujeres asesinadas. Teniendo en cuenta la prueba analizada, es posible concluir que las investigaciones respecto a los crímenes del Campo Algodonero se relacionan con un contexto de irregularidades en la determinación de responsables por crímenes similares. Así, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en 2003, se refirió a la obtención indiscriminada de confesiones por parte de agentes del Ministerio Público y elementos policiales a su cargo. A partir de 89 casos que se sometieron al conocimiento de la autoridad jurisdiccional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México observó que las personas involucradas en la comisión de los delitos confesaron de manera espontánea su participación ante el agente del Ministerio Público del Estado, no obstante que con posterioridad manifestaron ante el órgano jurisdiccional que habían sido sometidos a torturas, maltratos o amenazas para que firmaran declaraciones con las que no se encontraban de acuerdo, y que les habían sido arrancadas con violencia. Es claro que, en el caso de torturas inferidas a personas detenidas, generalmente los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a tratar de no dejar huella alguna en el cuerpo de la víctima, y en su caso a justificar su actuación mediante la simulación de certificados médicos, los cuales, por regla general, sin cumplir ningún parámetro metodológico, se concretan a señalar que la persona examinada se encontraba sin lesiones. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre su misión en Ciudad Juárez analizó el caso Campo Algodonero y otros casos.
El informe concluyó que, en todos los procedimientos examinados se reproduce el mismo patrón. Una parte significativa de los inculpados confiesa los crímenes que les son imputados en el momento de prestar declaración en la fase preprocesal o en la averiguación previa asistidos de defensor público no designado por ellos, y no ratifican aquella en presencia judicial, denunciando tratos inhumanos y degradantes y delitos de tortura, mediante los que aquellos habrán obtenido su confesión. Invariablemente, tales alegaciones son rechazadas por los jueces intervinientes, las sucesivas resoluciones por ellos dictadas, con argumentos más o menos abstractos o con diversa terminología técnico-jurídica, pero sin ordenar investigaciones o diligencias tendentes a esclarecer si las denuncias de torturas tienen o no fundamento. Esto sucede, a pesar de que en varios casos, tales denuncias son extremadamente detalladas, reproducen en los distintos procedimientos examinados los métodos supuestamente utilizados por la policía judicial como las picanas eléctricas o chicharras, cobijas empapadas de agua, asfixia con bolsas de plástico, etc. y aparecen confirmadas por informes inequívocos emitidos por médicos particulares y o de instituciones oficiales que certifican las señales físicas de malos tratos incompatibles con las hipótesis de autolesión, así como por fotografías y otros medios de prueba. Las denuncias de privaciones ilegítimas de libertad y de torturas, seguidas de la no investigación de las mismas por el Ministerio Público y por los jueces, tienen como corolario, también sistemático, la aceptación por los operadores jurídicos de las declaraciones de inculpados y testigos en tales condiciones como pruebas de cargo válidas para sobre ellas construir y sustentar la imputación. Los procesos se construyen en Chihuahua, fundamentalmente, sobre la autoinculpación de los procesados y sobre la inculpación de coprocesados y testigos. En similar sentido, la Comisión para Ciudad Juárez indicó que las periciales ofrecidas estaban encaminadas a justificar una hipótesis del Ministerio Público. El relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, en 2002, aludió a la tortura de 5 integrantes de una banda, acusados de algunos de los crímenes. Además, en un informe de 2003, Amnistía Internacional documentó al menos otros 3 casos en la ciudad de Chihuahua en los que se denunció la utilización de tortura para obtener confesiones de sospechosos de asesinatos de mujeres. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad estatal respecto a que la investigación dirigida contra los señores García y González implicó que no se continuara agotando otras líneas de investigación y que la determinación de la no responsabilidad penal de esos 2 señores generó en los familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo. Además, el tribunal resalta que la falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. En el presente caso, estas irregularidades generaron el reinicio de la investigación 4 años después de ocurridos los hechos, lo cual generó un impacto grave en la eficacia de la misma, más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencia se hace aún más difícil con el transcurso del tiempo. Alegada demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones. La comisión alegó que no hubo seguimiento a testimonios claves con información pertinente para la investigación. Los representantes concordaron con ello y agregaron que no tienen ningún sospechoso consignado por los asesinatos y que en el caso de la joven González el Estado se presentó ante la Corte sin ningún avance. El Estado señaló que en la segunda etapa de investigaciones se reemprendió la labor investigativa utilizando las constancias iniciales de las diligencias efectuadas a partir del hallazgo de los cadáveres, incluyendo los reportes de paradero desconocido, los testimonios obtenidos, la inspección del lugar del descubrimiento, la relación de las evidencias recolectadas y los dictámenes de identificación. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que un Estado puede ser responsable por dejar de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios. En el presente caso, el 9 de marzo de 2006 la titular de la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez recibió el expediente penal por las muertes del Campo Algodonero, luego de que el 14 de julio de 2005 fuera revocada la condena del 13 de octubre de 2004 contra el único acusado.
La Corte constata que, sin justificación alguna, las investigaciones estuvieron paralizadas durante casi 8 meses después de la revocatoria de la condena. Por otra parte, durante la audiencia pública la Corte fue informada sobre los resultados de la segunda etapa de las investigaciones y el plan de trabajo a seguir por parte del Ministerio Público. Sin embargo, no existen resultados de las diligencias anunciadas por el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, tales como el estudio de ciertas prendas, nuevos análisis genéticos y la investigación en torno a presuntos responsables. Finalmente, el tribunal resalta que las falencias investigativas que se dieron en la primera etapa de las investigaciones y que han sido aceptadas por el Estado, difícilmente podrían ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2006. Prueba de ello son los 8 años que han transcurrido desde que sucedieron los hechos sin que la investigación pase de su fase preliminar.